21. Rigidez perceptiva. Si la persona percibe o se impresiona de forma rígida, tiene la tendencia a considerar la experiencia en términos absolutos e incondicionales, a generalizar excesivamente o dejar dominar por opiniones, creencias, teorías, a no poder anclar sus relaciones en el espacio-tiempo, a confundir los hechos y los juicios de valores, a confiar más en las abstracciones que en la realidad. Bueno, lo que dicen más que todo, creo que se entiende bastante claro lo que se toma como rigidez perceptiva. Yo lo que más me gustó es como sinónimo rigidez con anclaje. Ese anclaje del que habla, que la persona actúa en función a su experiencia percibida de una forma anclada en un patrón. 22. El estado de congruencia o congruencia del yo y la experiencia. El individuo cuestiona el concepto de su yo y lo trata de establecer una congruencia entre aquel y su experiencia, es decir, pretende hacer una simbolización adecuada. Es decir, cuestiona su yo y lo acepta. 23. Apertura a la experiencia. Cuando el individuo no se siente amenazado en ningún sentido, entonces está abierto a la experiencia. La actitud de estar abierto a la experiencia constituye el polo opuesto a la actitud de defensa. El término opuesto a aplicarse en el sector determinado o a la totalidad de la experiencia. Eso significa que cualquier estímulo, sea originado dentro del organismo o en el exterior, está transmitido libremente a través del sistema nervioso sin que ningún mecanismo de defensa lo distorsione o interrumpa, sin que deba intervenir el mecanismo de sucepción. Es decir, que si se trata de estímulos externos, configuración de formas, color, sonido, o de estimulación interna, vestigios de la memoria, sensaciones de miedo, placer o disgusto, son totalmente asequibles a la conciencia del individuo. Es una persona hipotéticamente o totalmente abierta a su experiencia. Su estructura del yo sería una simbolización de la conciencia totalmente congruente con su experiencia. Tal persona consiguiente no experimenta sentimiento de amenaza. La apertura a la experiencia habla más que todo de esto, es cuando uno percibe la experiencia tal cual es, sin poder hacer ninguna interrupción o ningún mecanismo de defensa, distorsión de lo percibido o negación de lo percibido. Uno puede poder hacer una sucepción de ese mecanismo. La persona, podríamos decir que en ese estado va a estar abierto a la experiencia. Solamente la persona va a percibir y tal cual como viene la experiencia la va a recibir y va a poder reaccionar de forma placentera con esa experiencia recibida. 24. Adaptación psicológica. Decimos que hay una adaptación psicológica óptima cuando la estructura del yo es tal que permite la integración simbólica de la totalidad de la experiencia. El concepto de adaptación psicológica o funcionamiento óptimo equivale al concepto de congruencia perfecta entre el yo y la experiencia y al concepto de apertura perfecta a la conciencia. En el plano práctico, toda mejoría de la adaptación psicológica representa un progreso hacia el logro óptimo ideal. 25. Percepción discriminativa. Se ha tomado este término en la semántica general. Si la persona reacciona o percibe de forma discriminativa, tiende a considerar la experiencia en términos delimitados y diferenciados, a tomar conciencia de la dimensión espaciotemporal de los hechos, a dejarse guiar por observaciones, no por las opiniones o teorías, a valorar los objetos de sus percepciones con criterios múltiples, a tener en cuenta que existen distintos niveles de abstracciones, a evaluar sus deducciones
abstracciones confrontándolas con la realidad. No es más ni menos que percibir y de forma discriminativa en relación o en función a mi tendencia actualizante. Es la forma con la que voy a valorar mi organismo. La valoración organísmica pasa por tomar como ley, por decir, la tendencia actualizante, y en función a esa tendencia actualizante voy a discriminar mis percepciones. No es más que esto. Madurez. El individuo revela madurez en su conducta cuando percibe de manera realista y discriminativa, cuando no está a la defensiva, cuando acepta la responsabilidad de ser diferente a los otros y por ende de su propia conducta. Bueno, no hay mucho más que lo que dice madurar, es aceptarse quién es y cómo es, nada más. 27. Contacto. Cuando dos personas están en presencia una de otra y cada una afecta al campo experiencial de la otra en forma percibida o subliminal, decimos que estas personas están en contacto. No es más ni menos que el concepto de estar en contacto. No más que lo que él aclara es que hay un campo de influencia entre uno y el otro, ¿sí? Cuando existe ese espacio-tiempo de influencia entre uno y el otro, es que hay contacto. Porque si no hay influencia, no hay contacto. 28. Consideración positiva. Y acá entramos en 3 definiciones que son muy parecidas con pequeñas variaciones. Consideración positiva es la más genérica de todas. Ahora, cuando percibe que una persona tiene una experiencia respecto de su yo y cuando esa percepción modifica positivamente el campo experiencial, decimos experimenta una consideración positiva hacia esa persona. En general, la consideración positiva engloba sentimientos, actitudes, afectos, cariños, respetos, simpatías, aceptación. Percibirse a sí mismo como receptor de consideraciones positivas es sentir que uno modifica positivamente el campo experiencial del otro. 29. Necesidad de consideración positiva. Según Stendhal, la necesidad de consideraciones positivas es una necesidad secundaria o adquirida que comúnmente se desarrolla en la primera infancia. Stendhal probablemente pisa un terreno firme cuando entiende que se trata de una necesidad adquirida. Bueno, la necesidad... Stendhal hizo investigaciones sobre las necesidades y la infancia, y lo que se dio cuenta es que esa necesidad de consideración positiva es adquirida, ¿sí? O sea que uno lo puede llegar a adquirir o que uno puede hacer que alguien lo adquiera. Así que esto es quizás lo importante. 30. Consideración positiva incondicional. Esta expresión representa uno de los conceptos claves de nuestra teoría. Puede definirse así: si toda experiencia de otra persona relativas a sí mismo son percibidas por mí como igualmente dignas de consideración, es decir, no hay ninguno que yo considere menos digna de consideración positiva, decimos entonces que experimento una consideración positiva incondicional hacia esa persona. Y aclara, sentir consideración positiva incondicional hacia otra persona significa valorarla a esta persona. O sea, que cuando una persona puede demostrar o puede expresar valoración sobre esa persona, sobre esa otra persona, uno va a estar aplicando la consideración positiva incondicional. O sea, la palabra clave es valorar.